Buenos días, estamos en el Parque Minero de Almadén con José Tejero. Buenos días, José, Buenos días, Eduardo. presidente de Mayasa. Y estamos aquí en este entorno único porque recientemente habéis presentado el plan estratégico del parque, de todos los activos que tenéis. Y queríamos que nos hablase un poco más a fondo de él, porque tú lo dijiste en la presentación y recordamos casi 13 millones de euros de inversión. Es mucho dinero que le va a venir muy bien a todo lo que es el parque minero, a todo lo que es Mayasa. Cuéntanos un poquito más a fondo, ¿en qué va a consistir este plan estratégico? Lo primero, daros la bienvenida a nuestras instalaciones en el Parque Minero. Por supuesto, es un plan estratégico para toda la empresa, no solamente para el Parque Minero. Es un plan estratégico que se le conoce como 2025-2039 porque es de 15 años de duración. Es un plan estratégico vivo y que, como muchos pensarán, bueno, 25-39, si ya el 25 está a punto de Estamos ya en finalizar, diciembre grabando. lógico es cuando se presentó, pero será realmente el 26-40, ¿no? Es decir, 15 años de un plan vivo que suponen, como bien decías tú, una inversión de 12,7 millones de euros, una inversión que va a suponer una nueva etapa para Minas de Almadén, porque hay que pensar que desde que dejamos de vender mercurio en el año 2011, esta empresa ha caído año tras año unas pérdidas recurrentes, ha habido años incluso de pérdidas en torno a los 3 millones de euros, con lo cual si uno calcula aproximadamente que han pasado 14 años, Más o nos menos. podemos hacer una idea del número de millones de pérdida que lógicamente conduce a una situación prácticamente de caer en disolución, porque no se puede sostener este ritmo y había que plantearse o bien cerrar la empresa, Cosa que no queremos. cosa que evidentemente no creemos ni apostamos. El Gobierno ha tenido a bien creer en este plan estratégico de 15 años de duración de Mayasa, con esos 12,7 millones de inversión, que lógicamente van a suponer un antes y un después para la empresa. Es una nueva etapa, es un punto de inflexión claro que lo que se pretende, lógicamente, es que la empresa, con todos sus activos, con una nueva reestructuración, se convierta en una empresa sostenible, una empresa viable económicamente, como debe ser, y que, lógicamente, permita también en un futuro trabajar, y de hecho lo estamos haciendo ya así, en distintos proyectos que puedan ser de colaboración público-privada, que generen empleo en la comarca. Porque obviamente la inversión está destinada, como digo, a volver a la empresa sostenible. Es una inversión muy fuerte, pero hay que tener en cuenta que el monto total de la operación se eleva a los 24,1 millones de euros, no son 12,7. 12,7 Inversión más. es inversión, más que hasta que esas inversiones, lógicamente, tengan un retorno, generen un dinero, las nóminas hay que seguirlas pagando y todo el mantenimiento. Y eso supone, lógicamente, mucho más dinero, son 24,1 millones. Que, lógicamente, con los mimbres que tenemos es con lo que vamos a hacer la cesta. ¿Cuáles son nuestros mimbres? Pues, lógicamente, la dehesa de Castilseras, el Parque Minero y el Centro Tecnológico de Mercurio. ¿Qué aportan cada una de estas cosas? Pues, lógicamente, con esa gran finca que tenemos de casi 9.000 hectáreas, potenciaremos al máximo la actividad ganadera y agrícola, que es, en definitiva, el motor económico de la empresa. Ahí es donde van a ir de ese total de 12,7 millones de euros, 7,1, donde vamos a tener olivar, más pistacho, hasta las 500 hectáreas, prácticamente es una cantidad, como veis, muy importante, que es lo que va a permitir un retorno de dinero pues, muy interesante, además de elevar la cabaña La ganadera. ganadera también. Estamos hablando de Castilsera, pero no nos queremos ir del parque minero, porque me imagino que todo esto habrá llevado mucho tiempo, mucho trabajo, muchas peleas, ¿verdad? Por así decirlo, pero estamos en el hall, en el centro de recepción de los visitantes, y todo ese trabajo lo habéis tenido que compaginar con seguir trabajando en el día a día, porque, por ejemplo, el hall se ha terminado de renovar recientemente. Es un buen apunte, Eduardo. Es decir, además de las inversiones que se contemplan en el propio plan para el parque minero, fundamentalmente en mantenimiento y también en promoción con el fin de atraer un mayor número de visitantes, abriendo nuevas zonas de las que ya anteriormente disfrutábamos, nuevos museos,
de los que también disfrutábamos anteriormente y, lógicamente, eh, invirtiendo en nuevas tecnologías que tenemos hoy día al alcance, pues también modernizar en cierta forma el parque minero. A pesar de que todo eso se contempla en el plan, es verdad que a lo largo de los años 24 y 25 hemos trabajado con un enorme esfuerzo en seguir manteniendo todas estas instalaciones. Fruto de ello ves que tenemos el Manteniendo, centro de recepción de visitantes, que es totalmente nuevo. Hemos cambiado toda la cubierta y hecho una gran rehabilitación del edificio donde se encuentra el centro de recepción de visitantes y nuestras oficinas. Pero no solamente eso, habrás podido comprobar el pozo que de San el Miguel. Pozo de San Miguel también lo estamos Ujú. rehabilitando y reformando. Vais a ver que va a quedar magnífico la forma del exterior, del patio exterior, del cerco, como era en sus orígenes. Y por tanto estamos hablando de inversiones muy importantes y significativas. Se ha abierto el Museo de la Minería, se ha vuelto a incorporar a las visitas. Hemos trabajado fuertemente en las galerías La de la mina, iluminación, ¿verdad? Sí. efectivamente, pero además estamos pendientes de los planes de sostenibilidad Destino Almadén, que nos va a permitir la iluminación artística de todo el parque, con lo cual imaginaos el espectáculo que va a ser disfrutar de todos los elementos Iluminado. arquitectónicos iluminados por la noche, más la musealización del Hospital de Mineros. Y a ello hay que sumar también otra inversión que va a ir destinada al Museo del Mercurio para acabarlo de recuperar y modernizar y ponerlo otra vez en valor. Quiero decir que a lo largo de estos 2 años hemos hecho inversiones por encima de los 700.000 euros en el tema patrimonial solamente. Si a eso le sumamos lo que va a haber en el Los plan futuros. estratégico, que son otros 600.000 euros, más lo que proviene de los planes de sostenibilidad, estamos hablando de 2 millones de euros de inversión en nuestro patrimonio. Vamos, lo podemos ver. Quien lo recuerde, se le ha dado una buena vuelta, como se suele Yo decir en creo que los sí, pueblos. ¿no? Que esto lógicamente tiene que tener su repercusión, que es en definitiva tener más visitantes, aunque cuesta mucho traerlos a las zonas rurales de interior, pero que en definitiva todo nuestro esfuerzo debe ir ahí, en esa dirección, pues para también que esta actividad turística sea sostenible, porque hasta ahora tampoco lo era, no nos engañemos. Claro. Todos nos llenamos la boca de hablar del parque minero y de todas sus instalaciones y de los museos, pero esto tiene que haber una compensación económica que lo pueda mantener. ¿Cuántos dijimos? Creo que dijiste el dato de visitantes en el último año. Creo recordar que fueron 10.000 o 10.000 era la media. La media está aproximadamente en los 10.000. Ha Los habido 10.000. años que hemos estado en los 12, 13, 14.000, dependiendo de qué periodos, pues ha podido subir o bajar. Pero sí es cierto que nos ayudaría mucho que nuestra Plaza de Toros, por ejemplo, volviera a estar abierta, porque es un lugar donde puede pernoctar, donde pueden pernoctar autobuses, y eso para nosotros es un hándicap en este momento, que no tengamos infraestructura hotelera suficiente como para coger autobuses por completo, hace que mucho negocio se nos desvíe hacia otros sitios, En ¿no? Córdoba, que sí tienen hoteles, me Podríamos imagino, formar claro. perfectamente parte de esas rutas. Claro. Volviendo al tema del Pozo de San Miguel, es un enclave súper reconocido en el pueblo, más que nada porque es un pozo minero en el centro del pueblo. Es algo muy curioso. Me acuerdo cuando empezó la obra, que lo estuve viendo y demás, por curiosidad, ¿se va a introducir de alguna manera a medio o largo plazo visitar el pozo, tanto en exteriores como en interior? No solamente está pensado, sino que nuestra idea es introducir un nuevo ascensor en el Pozo de San Miguel para En darle el pozo, uso, sí, 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 para darle uso con el fin de tener mucha más posibilidad de movimiento de los visitantes, claro. porque de pasar de un solo ascensor a tener dos, como se puede imaginar todo el mundo, hay mucha más agilidad a la Claro. hora de entrar y salir público, y queremos montar un pequeño centro de interpretación en la propia instalación del cerco de San Miguel, que explique cómo era, ¿no? Y cómo se ha rehabilitado y cómo va a quedar. Recuerdo que encontré en una de estas veces, porque parece que Almadén tiene mucha historia, y en internet hay mucha historia oculta en el archivo de India, en archivos de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, del Gobierno. Y recuerdo que en su día encontré una colección de fotos muy buenas del Pozo de San Miguel. O sea, sería un puntazo porque además le añadiría el valor al parque minero de tener otro activo más, de cada vez ir ampliando Exacto. los activos para que al final, porque es una pregunta y lo enlazo que te quiero hacer. Cuando alguien viene al parque minero, cuando alguien viene al Almadén, por ejemplo, se tira aquí un fin de semana, visita la Plaza Toro, el Parque Minero, el hospital, se da una vuelta conociendo nuestros campos,
estaría genial no solo que hablase bien de nosotros, que lo harán seguro, sino que pudiera volver. Es decir, que con el tiempo nos vayamos reciclando y creando nuevas actividades, nuevos puntos de visita. Oye, fui al Parque Minero, pero ¿sabes que además han abierto un nuevo museo? Pues se puede visitar otro pozo nuevo en el interior. O sea, entras por un pozo, andas por la Pina y sales por otro punto con un mirador en el pozo de San Miguel. Aquí la historia se hace realidad. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero esto, sin lugar a duda, es una lucha también que debe ser de todos. No solamente basta con todo el esfuerzo esté en Minas de Almadén a través del parque minero y los visitantes, sino luego a estos visitantes hay que tratarles bien en el pueblo, cosa que no dudo, lógicamente. Pero cuando me refiero a tratar bien, me refiero a que tenga establecimientos de hostelería suficientes, necesarios en número y en tiempo, como para que se vayan con una buena sensación de todos. Nosotros tenemos una gran eh, calificación en Internet, Mm. como se sabe, pero es necesario que esto sea una lucha, como digo, de todos. Y además hay que sumar la actividad que hemos iniciado en este año 2025, que es el ecoturismo Castilseras. Cuéntanos, porque Tenemos, cuéntanos. tenemos una finca envidiable de 9.000 hectáreas, que es donde vamos a ejercer esa acción de inversión, no solamente en la parte agropecuaria y ganadera, como te decía antes, sino que además hay una importante inversión de otros 2,8 millones de euros dedicados a la adaptación de la presa de Castilseras, que es fuente de riqueza, fuente de agua, ¿verdad?, para esos regadíos que vamos a poner en funcionamiento y que es necesario realizar para adaptarnos al Real Decreto que salió en el año 21 de Eh, adaptación de balsas y presas. Y además otros 2,1 millones de euros que son necesarios de invertir en la presa del Entredicho, para también su adaptación. Por tanto, el ecoturismo Castilsera es otra actividad más que hemos iniciado este año y que nos gustaría potenciar al nivel que se merece para disfrutar de las muchas y maravillosas cosas que podemos ver y disfrutar en la dehesa: fauna, flora, minería, pinturas rupestres también hay, ¿cierto? y no solamente a pie, sino también a caballo con las empresas que tenemos, Sí. los contratos que estábamos en definitiva empleo en la comarca, tanto a las empresas de caballos como a las propias empresas de guías que lógicamente tienen esas facultades y esas competencias que han adquirido, sin ir más lejos, por ejemplo, en los programas de Geoparque de Campos de Calatrava y Ciudad Real, donde, como se sabe, hemos sido bastión fundamental, pilar fundamental para la declaración por parte de la UNESCO. O sea que Sí, porque es que se nos olvida. El Parque Minero y otros activos del pueblo son patrimonio de humanidad, pero es que acabamos de recibir, como quien dice, hace muy poquitos meses, el Geoparque Volcanes de Calatrava. Es un reconocimiento doble. exactamente, en marzo del 2024 se consiguió, si no recuerdo mal, ese reconocimiento y por tanto nosotros que aportamos la parte, como se sabe, de mercurio, porque es magma, carbón y Mercurio, magma. mercurio, me da igual el orden de los factores, no alterar el producto, pero al menos un tercio, aunque es bastante más, lo que ha aportado las minas de Almadén para que esa declaración de la UNESCO de Geoparque hubiese sido una realidad. Y por tanto creo que nos merecemos también un reconocimiento en esa justa medida que nos permita también recibir al menos alguna subvención para poder realizar ese mantenimiento tan importante del parque, ¿no? Y que lo vamos a conseguir, como digo, para destinarlo al Museo del Mercurio. Reconocimiento ahora sobre la marcha, porque también recuerdo que hace también año y medio, fue un reconocimiento europeo de Eso fue en el año 21, el el 21 sello fue. europeo Madre mía, cómo pasa el tiempo. Si lo pasa que el tiempo pasa muy deprisa, pero estamos dentro de los 100 geositios, sello de calidad, por supuesto, SIGTEC, reconocimiento por la sociedad, la Real Sociedad de Química Europea, es decir, Minas de Almaén atesora los mayores reconocimientos, jugamos en la Liga Champions, ¿no? Y de hecho, hace poco os acordaréis que obtuvimos una importante subvención conjuntamente con el monasterio de Yuste, Sí, del lo sello europeo, del que nos concierto. permitió traer un elenco de expertos en patrimonio cultural europeo, con 2 jornadas que se celebraron tanto en Yuste como en Almadén, además de ese intercambio cultural que hubo a nivel musical con esos 2 conciertos tan exitosos, ¿no? La Fue la masa masa coral aquí. fue al monasterio y luego una coral de Yuste vino a nuestro hospital menero en ese marco incomparable que pudimos disfrutar en esa noche de finales de verano en las proximidades de la festividad de la Virgen de la Mina, la patrona de Minas de Almadén, la patrona de los mineros, festividad lógicamente clara
de las minas de Almadén que seguiremos apoyando y potenciando. José, estamos delante de la maqueta de la mina. Como podemos ver, es compleja. El pueblo está arriba, se recorre solo la primera planta, con sitios tan emblemáticos como el Baritel. Desde luego, el visitar la mina de Almadén es una experiencia única. Esa experiencia, ¿cómo estáis vendiéndosela a los clientes que no nos conocen? ¿Qué trabajo estáis haciendo para llegar más allá de quien no nos conoce? Pues la verdad es que lo estamos vendiendo mucho mejor de lo que puedo hacer yo a ti en este momento, ¿no? Pero lógicamente cabe pensar que una explotación de más de 20 siglos de historia, lo que atesora y encierra en su interior, además del mineral, es mucho conocimiento y también sitios de una belleza sin igual. Tú mismo lo has comentado. En esa visita a la parte más cercana al pueblo, porque lógicamente lo que visitamos es la parte más antigua de la explotación, como cabe pensar, a medida que han ido modernizándose los sistemas de explotación, hemos ido bajando, ¿no? Hasta superar los 700 metros, ¿no? Pero es cierto que lo que visitamos es la parte de la mina de los Fúcares, la parte más antigua de explotación industrial, la más cercana al pueblo, por tanto, y allí se encuentra la Capilla Sixtina de la Minería, sin ir más lejos, que Sobrecoge. es el Baritel, donde se encuentra un maravilloso Malacate que hacía en aquella época de bomba de extracción de agua, pues hay que en todo momento hay que sacar el agua de la mina y también para subir mineral, herramientas, etcétera, ¿no? Es una experiencia real. Aquí, como decía antes, la historia se hace realidad y donde la cultura realmente es emoción. Esto no es un teatro, esto no es un escenario, esto es la realidad misma y por tanto el visitar nuestras minas es una experiencia única e inigualable que nos ha valido tanto reconocimiento y de hecho ser patrimonio de la humanidad. Ese trabajo de visitar la mina, o sea, ese trabajo que estáis haciendo, ¿en qué consiste? ¿Nos puedes contar algo, por ejemplo, cuántas reuniones tienen al cabo del año? ¿A cuántas ferias vais? ¿Cuántas llamadas de teléfono explicando el proyecto del parque minero y qué tiene de bonito a tus operadores? Nosotros pertenecemos a varias asociaciones. Cada día estamos realizando más lazos con diferentes instituciones que promocionen el parque, porque además no solamente lo promocionamos por el interés de recibir cada día más visitantes, sino también lo promocionamos porque aquí hay un conocimiento en haber recuperado todo este patrimonio minero industrial que ha sido reconocido, lógicamente, no por el hecho de tener el marchamo de calidad de patrimonio de humanidad, sino por los técnicos y continuamente participamos en foros nacionales e internacionales, contando nuestra experiencia y ese saber que queremos transmitir al resto de lugares con el fin de que también recuperen y pongan en valor ese patrimonio, porque somos un referente. Y por supuesto, no solamente pertenecemos a esas asociaciones a nivel nacional e internacional, sino que estamos en contacto permanente con turoperadores con el fin de poder atraer cada día más visitantes. Cuestión, como digo, difícil porque hay algo que nos tenemos que marcar entre todos, que es mejorar la capacidad, la infraestructura hotelera de la comarca. Y lo que hemos comentado antes, ¿verdad? Que los hoteles, los autobuses que se pierden por no poder pernoctar aquí. Aprovechando que estamos delante de la maqueta, voy a hacer una pregunta. ¿Llegaste a bajar a la mina? Entiendo, hasta abajo, las últimas plantas, antes de que se cerrase en 2003. Bajé como tantos a esa visita que se hacía, Sí. no lo hice a nivel profesional porque no pertenezco a la rama de minas, pertenezco a la rama de industriales, pero sí que realicé la típica visita que todo el mundo hizo y lógicamente bajo muchas veces. Ahora bajo muchísimas veces. A veces más de las que quisiera, pero no por nada, sino porque uno tiene mucho trabajo y continuamente está acompañando, por ser cortés y que la gente visita, que nos ¿verdad? visita, pues los acompaño, pero realmente no me canso de visitar nuestra mina y de pensar el enorme esfuerzo que se ha vertido en ella por parte de todos los que han dejado incluso su vida en ella para llegar hasta donde hemos llegado y el de tanto conocimiento para toda esta, digamos, torre de arte que baja hasta los 700 metros y que ha contemplado más de 20 siglos de historia, como decía antes. Hay una parte que solo yo, por desgracia, solo he podido ver en fotos, no sé si la habrás visitado,
que es la zona de explotación de la Reñaga, que a mí por lo que me han contado y por lo que yo he visto en las fotos, eso verlo tenía que ser sobrecogedor, esos arcos sobrepuestos uno a Sí, otro. pero ahí estamos hablando ya de palabras mayores. Es decir, piensa que estamos desaguando continuamente la mina, cada vez tenemos más cerca el El agua, agua sube, a pesar de estar desaguando todas las semanas una cantidad de cúbicos que no voy a decir ahora, pero que será mucha, claro. es mucha y que tenemos que tratar y prácticamente potabilizar antes de verter a la red, eh, para que tengan los niveles que debe tener y que así las normas nos mandan. Pero obviamente eso se entrañaría, ojalá eso pudiera ser realidad en Buah, alguna ocasión, entrañaría unas inversiones enorme, tremendas, sí. enormes. Pero oye, ¿por qué no? Es decir, toda la vida Se es puede hacer, marcarse ¿verdad? objetivos. Ahora mismo, Minas de Almadén, con el plan estratégico, creo que va a invertir su rumbo de forma clara, evidentemente tirando, como decía antes, de la ganadería, de la agricultura, del turismo y del expertise del conocimiento, que antes no te lo pude completar, del Centro Tecnológico del Mercurio, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es marcarnos nuevas etapas y recuperar cada vez más patrimonio y ser más interesante. Sin ir más lejos, gracias al conocimiento sobre el mercurio del Centro Tecnológico del Mercurio, que atesora y que es nuestra pata de la investigación, el desarrollo y la innovación, aparte de la de vigilancia medioambiental, hemos conseguido dos proyectos, uno muy importante a nivel internacional, el proyecto Life Hermes, que nos va a permitir recuperar ambientalmente el cerco de buitrones de Almadenejos, con una inversión de 2,8 millones de euros, y sería el primer paso que hay que dar para recuperar Más las activos. ruinas de los hornos de aludeles que allí hay, y que lógicamente sería un activo más para el pueblo de Almadenejos y para las visitas que se pueden realizar. Sin olvidarme de otro medio millón de euros que hemos conseguido a través de otro proyecto de competencia nacional, que es el Monimed, para monitorizar toda la zona del Val de Azores, ¿no? Y ver cómo ha afectado la actividad minera en esta zona. Y, y ambos constituyen una referencia, y con esto Sí, te sí. dejo que hables, que hablo demasiado, constituyen una verdadera referencia porque son proyectos que se quieren extrapolar en experiencia a Italia y a otras zonas del mundo. Claro, que se pueden exportar luego. O Totalmente. sea, y con la experiencia de nuestros técnicos. Ahora vamos a hablar de eso, pero me resulta muy interesante porque el proyecto de Hermes Life que has comentado en Almadenejo, claro, porque es que quien nos esté viendo, que no nos conozca, la gente de Almadén seguro que lo sabe, la gente de la comarca seguro que lo sabe, bueno, y a lo mejor tampoco, pero claro, las minas no son solo Almadén, hubo varios yacimientos a lo largo, repartidos por la comarca y en Muchos. Almadenejo, es que Almadenejo podría ser otro parque minero perfectamente. Almadenejo tiene bajo su pueblo, bajo la localidad, también un complejo entramado de minas, no tan grande como este, creo recordar, no llegó a tanta profundidad ni tanta extensión, pero es que tenía su propio cerco de destilación, allí hay varios hornos de Bustamante, la muralla, que hace el único pueblo amurallado de la provincia de Ciudad Real, tenían su hospital minero también, tienen un baritel en superficie, el de San Carlos creo recordar que era. Así es. O sea, Es decir, fíjate si tenemos, lo tenemos cuentan, por duplicado. cuentan con, lógicamente, una serie de recursos importantes. Ellos, el Ayuntamiento de Almadenejo, me consta que está interesado en hacer algo en el hospital. Uh -huh. Eh, Como te decía, a través del Life Hermes sería el primer paso para poder recuperar los hornos de aludeles y el cerco de buitrones. Y, por supuesto, contamos con el Baritel, que también habría que recuperar. De hecho, estamos pensando ya en alguna acción, sobre todo de mantenimiento directo, porque hay que mantener para que no se estropee. Y estamos pensando en algún proyecto también para dedicarlo. De hecho, lo teníamos pensado hacer con la subvención del Parque de Sostenibilidad Turístico en Destino Volcanes de Uh -huh. Calatrava, pero por su cuantía no nos llegaron a apoyar, tampoco es que fuera mucho, pero no nos llegaron a apoyar lo suficiente y lo dejamos para el Museo del Mercurio. Pero sí es verdad que tenemos pendiente esa tarea porque, como tú bien dices, Almadejo puede ser otro complejo y otro recurso turístico importante de Minas de Almadén. Vamos a hablar, porque Almadenejo está al lado de Castilsera, está prácticamente de Castilsera. Vamos a hablar de Castilsera más a fondo. Venimos de Almadenejo también un patrimonio natural y, como estábamos diciendo, cultural y arqueológico impresionante, pero vamos a hablar de Castilsera, la finca que antes decías que era el activo más importante o uno de los activos más importantes. Cuéntanos, porque Castilsera, senderismo, caza, ganado ovino, ganado vacuno,
olivo de intensivo, pistacho. O sea, literalmente va a ser un paraíso de inversión, ¿verdad? Efectivamente, Eduardo, Castellsera es un activo, pero es el motor económico de la empresa. Va a serlo, va a serlo. Es verdad que hemos alcanzado superávit con la dehesa de Castellsera en estos 2 últimos años, cosa que no se conseguía hace mucho tiempo, pero es que además va a ser, como te digo, el activo, el motor económico dentro del plan estratégico. Y eso va a ser gracias a que dentro de esas casi 9.000 hectáreas tenemos 4 cotos de caza, que no hay que olvidar que la cinegética para nosotros es muy importante, no solamente como recurso de generación de riqueza, que también, sino también como en un futuro queremos potenciar como recurso turístico, ¿vale? Tenemos la parte de agropecuaria, la parte, ahí tenemos una foto donde se puede apreciar perfectamente una maravillosa panorámica Es que es espectacular, ¿eh? de esa espectacular, aunque ya está pasado la hierba, ¿no? Pero no deja de ser maravilloso el contraste entre los verdes y los amarillos del pasto con la presa al fondo. Y todo este recurso natural, pues tiene que ser, como digo, ese motor económico de la empresa. Vamos a transformar de esas 1.280 hectáreas que tenemos de terreno arable, porque de las casi 9.000 no todo se puede arar. Claro. Hay monte, hay zona de diferentes usos, lógicamente, y esas 1.280 hectáreas de recurso arable la vamos a poner en funcionamiento. Concretamente, son 220 hectáreas de olivar superintensivo de regadío, más 80 hectáreas de pistacho. A estas 220 hectáreas de olivar superintensivo hay que añadirle otras 200 en secano, con lo cual van a ser 420 de olivar más 80 de pistachos, 500 hectáreas. Son Es una muchos olivos, son brutalidad. muchos olivos. Mucho olivo, mucho pistacho, que a eso hay que sumar el forraje tanto de secano como de regadío, que se utiliza pues para autoconsumo, para venta o Claro, para porque comer a diente, ¿no? Que necesita el ganado, que por otro lado vamos a aumentar las cabezas, tanto en ovejas hasta las 8.000 madres, ovejas son muchas más, como nos podemos imaginar, y hasta las 400 vacas, con lo cual todo suma y este será el gran potencial. Y ojo, no me quiero olvidar tampoco del ecoturismo que os decía antes, sí, la que visita a hemos caballo, iniciado. ¿verdad? Estamos hablando de Castellera, como estás diciendo, pero también, por ejemplo, tenemos caza. Es decir, tenemos, es que se puede ver, se puede apreciar Sierra Morena al fondo, las estribaciones, se ve Andalucía, aquello de allí pequeñito es Santa Eufemia, el castillo de Miramonte. Eso es. Las vistas son impresionantes. Se ve también incluso el pueblo aquí, que quizás no se pueda apreciar. Las vistas son impresionantes. Castellera es un paraíso. Y claro, estando en las estribaciones de Sierra Morena, tenemos también unas zonas de monte envidiables. La caza también es un activo muy importante de la dehesa. Muy importante, muy importante. Y de hecho es un paraíso del que podemos disfrutar todos, pero al mismo tiempo respetándolo. Esto es una finca propiedad de Mayasa, propiedad del Estado, y por tanto, una cosa es que podamos disfrutar todos de ellas con ese respeto, con esa organización que hay que tener, con esa compenetración, y otra cosa que nos pensemos que aquí podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana. Y sin lugar a duda, una de las lacras más importantes es el vandalismo que sufrimos y el furtivismo. El furtivismo, lo comentaste el otro El día, ¿verdad? furtivismo es una gran amenaza. Yo lo decía el otro día en la exposición del plan estratégico. Se podía entender antiguamente cuando uno cazaba para comer, porque no había otra cosa, pero ahora cazar por vicio, por el hecho de tener una cabeza impresionante. Porque el cuerpo se lo dejan, o Sí, sea, sí, es el cuerpo lo matar deja. el ciervo para llevarse la cabeza. La densidad y la calidad que tenemos es impresionante, porque las cacerías que aquí tenemos pues son de un gran valor, son de las mejores de España, muy arriba, la primera o la segunda, y claro, esto a cualquiera de los cazadores le gusta. Los animales están muy acostumbrados a convivir con la actividad que mantenemos en la dehesa, y claro, ir en un coche No extrañan, ¿verdad? y matar. Yo para mí eso es asesinar, porque una cosa es ir a una montería y cazar, y otra cosa es asesinar a traición a un animal que vale 2.000, 2.500 euros, incluso a veces más, y llevártelo a tu casa por el simple hecho de tener una cabeza y demás. Sí, Cuando estamos robando, claramente, eso es, pero le estamos quitando
no solamente la posibilidad de la importancia así de ese animal, que su carne tiene un valor, sino que además estás quitando atractivo a esas cacerías que generan un montón de jornales de los cuales luego pues pueden Repercute disfrutar y repercute económicamente en toda la la zona. toda Es pegar un tiro en el pie en nosotros mismos. sí. Entonces yo apelaría a la unión de toda la sociedad para que este tipo de lacra desapareciera y que ellos mismos se dieran cuenta de que es mucho más importante formar parte de todo este dinamismo de Que generación de llevarte una riqueza cabeza a que no casa. llevarte una cabeza a casa que no es tuya y que estás robando y que además si te pillan de unas consecuencias no solamente económicas sino también penales muy importantes y puede desgraciar una familia por el capricho de alguien. mm, Estamos hablando de caza, estamos hablando de ganado vacuno, vino, olivo, pistacho, 9.000 hectáreas hemos dicho, hay 2 presas, una gran cantidad de charcas. Ahora iremos a otra cosa que comentaste el otro día que me hace mucha ilusión, el tema de las casillas. Pero la finca es enorme y estamos viendo que son un montón de frentes abiertos. ¿Cuánta gente mantiene esto? ¿Cuánta gente hay trabajando en la dehesa? Una de las cuestiones más importantes del plan y que teníamos claro era que los puestos de trabajo no se podían destruir. Hay que mantener los puestos al 100%. Y no hablo solamente de los directos de la empresa, que para alguien a lo mejor puede pensar que eso no es importante. Mire usted, mantener 42 puestos de trabajo es muy importante, porque estos puestos de trabajo se van a jubilar muy pronto y van a ser 42 pensiones que van a estar en la zona, En Almadén. más las nuevas personas que se integren Porque no en va a la haber empresa. pérdida de trabajo No, en el para plan. nada. Incluso vamos a tener más puestos de trabajo indirectos que lo que venimos teniendo actualmente, que son tanto más que la propia empresa. Pero a raíz de toda la inversión, lo que hemos estado comentando La antes, se va a inversión, generar. Eduardo, la inversión aparte, no estoy contando con la inversión, estoy contando en la vida normal diaria de la empresa. Cuando se produzcan esos 12,7 millones de inversión, en los 3, 4 primeros años de vida del plan, fundamentalmente, ahí se va a generar una gran cantidad de puestos de trabajo indirectos, pero una gran cantidad, eso cabe en cualquier cabeza. Que no voy a decir el número porque evidentemente eh, cualquier cifra que dijera iba a ser mentira, que no se puede porque eso no se cuantificar, puede exacto. cuantificar, depende de muchos factores, pero obviamente eso va a tener una repercusión tremenda en puestos de trabajo y por tanto en la zona. Y eso es lo que tenemos que entender. Y que a lo mejor todos tenemos que hacer el esfuerzo de adaptarnos a esas inversiones, pues para formar parte de ellas de una forma u otra y sacar partida de ellas, ¿no? Para nuestros negocios, para nuestras empresas, para nuestra hostelería, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es un motor muy importante, una inyección muy importante para la comarca. La perivencia de Mayasa es importante per se, pero también es muy importante porque aseguramos la presencia del Estado en la zona, lo decía el otro día. Esto nos va a permitir la posibilidad de atraer inversores, de llevar a cabo proyectos en los que estamos trabajando ya de colaboración público-privada en esta dehesa que nos ayuda a generar mucho empleo directo y que repercuta positivamente en los ayuntamientos de la zona. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que estamos trabajando y esta es la línea que hay que continuar. Y quiero recordar una cosa, no me gusta ser pesimista en la vida, soy todo lo Hay que ser contrario, optimista. pero sí es verdad que no todo el mundo piensa como yo, ni todo el mundo hubiera hecho lo mismo que yo en mi lugar, porque conozco perfectamente que lo que aguardaba a Mayasa en otras épocas era justo lo contrario de seguir adelante, era posiblemente cerrar la empresa. Y eso sí que hubiese sido una debacle para Almadén y la comarca. Estamos hablando de 40 y algo puestos de trabajo, creo recordar, lo que se hubieran perdido si se hubiera llegado a dar el Más paso. los indirectos, que son Malos indirectos, tantos. claro. Estamos hablando de muchas familias, estamos hablando de prácticamente 100 familias en la zona, y 100 familias es mucho. Mucho. Comentaba el otro día, que además puede ser otro activo muy interesante, que no sé exactamente cómo lo dijiste, que se está pensando, se está trabajando también para reformar las famosas casillas del vivero. A ver, ¿Puede ser? cuidado, no sé si lo dije así, pero no Cuidado, sé claro, es que si fui tan atrevido. Dije que no se me olvida el recuperar las casillas que lo tenéis en de cuenta. vivero, las casillas lógicamente de labor, lo tenemos muy en cuenta porque han tenido un significado muy importante, tuvieron una función muy Claro, importante, de hecho uno ha escrito sobre ello y está publicado en cuéntaselo a la congresos y gente demás, que nos vea pero qué son las casillas del vivero. pues son colonias higiénicas, ¿no? Son colonias que se pensaron en su día con el fin de que el minero tuviera un lugar de descanso y De de esparcimiento, esparcimiento, además de recuperación
cuando tenía algún accidente, incluso venía más a cuento cuando sufría el hidrargitismo, ¿no? Y de esa forma se oxigenaba y demás. Incluso luego tuvo una función social porque incluso los niños familiares de la empresa que enfermaban por otras razones también venían a disfrutar de este lugar donde la familia pues disponía también de una serie de infraestructuras que les permitía pues tener animales y poder estar viviendo Su allí huerto, su hacer su vida, huerto, sí. etcétera, ¿no? Claro, es un recuerdo muy bonito porque yo la he conocido de chico y sí es verdad que serían otra gran apuesta, quién sabe, para hoteles rurales. Sí, a nivel, Completamente me lanzo tiene yo. encaje turístico totalmente tiene. Y de hecho, eh, aunque no lo sepáis, porque no contamos todo, a nivel de caza las utilizamos algunas veces, algunas de ellas. Es decir, que su uso turístico tiene encaje perfectamente en todo esto. Pero ya te digo, son tantas cosas las que tenemos que hacer que Dios tardó 6 días en hacer el mundo, dicen, y el séptimo descansó. Y aquí lo que no podemos pretender tampoco es que después de tantos años de inactividad, prácticamente sin hacer nada, que, que la curva la estamos doblando en positivo, como decían en la pandemia, ya la estamos doblando en positivo, pero que hacer todo de golpe, pues, tiene, es decir, que lo atajaremos sin lugar a duda, pero todo a su tiempo, Roma no se hizo en un día está claro. y duró todo lo que duró. Trabajo diario, trabajo que no se ve, incluso me imagino que trabajo que muchas veces incluso no sale a la luz. Proyectos que te llevan mucho tiempo de trabajo, pero que luego por Y H o luego se por B vienen se abajo. caen. Exacto. Esto es una batalla continua donde uno se tiene que ganar los sesos, sabiendo cuáles son los proyectos ideales que se pueden implantar. Estoy hablando de proyectos ajenos a lo que es Minas de Almadén, porque quiero decir algo muy claro. El plan estratégico es una parte de la acción de Minas de Almadén. Minas de Almadén está trabajando otras cosas, otras estrategias, tiene sus apuestas aparte del propio plan. El plan es una herramienta de salvación de la empresa, de mantenimiento de puestos de trabajo y de proyectar riqueza en la zona a través de estas inversiones. Pero paralelamente está trabajando en otras cuestiones de forma silenciosa y callada y que ojalá nos dé tiempo a que vean la luz, ¿no? Pero el potencial es tremendo. Hay que captar inversión, es decir, no es fácil. Hay que vender claramente tu idea, tu proyecto, debe ser muy viable de la misma forma que se ha sabido entender el proyecto estratégico de Mayasa. Esto no es fácil, lleva muchos números aparejados, muchas reuniones, muchas horas de desvelo y nos ha costado prácticamente 15 meses infatigables de trabajo sin parar. Claro, Que es que esto, es que nos pensamos, oye, que es que hay que poner mucho dinero sobre la mesa, que son 24,1 millones de euros. a lo largo de hasta el 30 y... Claro, y que vamos a generar al final del periodo ya prácticamente 8 millones de euros de riqueza. Quiere decir que ese es el camino. Y cuando uno a partir de ahí va sumando cositas, pues me decías antes detrás de la cámara que cómo veía la empresa dentro de unos años, en el año 32. Pues la veía, lógicamente, igualando sus números y proyectando mucho más futuro del que a fecha de hoy podemos hacer. Eso ¿Por qué? sería... Porque tendremos más capacidad, así de sencillo. Hasta ahora estamos malviviendo, estamos en una situación crítica de desaparecer que vamos a evitar y lógicamente de pasar de eso a poder decir puedo pensar en más futuro y ser dueño del mismo, en crecer. la cosa cambia. Hablando de crecimiento, de que la cosa cambie, hemos comentado antes colaboraciones, por ejemplo, para la visita a caballo. ¿Estáis abierto, aunque me imagino que tendrá unos trámites y demás, a que empresas privadas vengan? Imagínate que ve este vídeo una empresa, no sé, y dice, oye, esa estaría genial para realizar este tipo de actividad. O sea, estáis abierto a colaboraciones público-privadas, ¿verdad? O sea, puede venir una empresa a proponeros Totalmente. trabajar. De hecho, tengo reuniones continuamente. Totalmente, es que de eso se trata, de poner en valor el activo, todos los activos de Minas de Almadén. Ese Además, es su generaría objetivo. más impuestos, o sea, impuestos no, al revés, trabajo indirecto. Trabajo indirecto y directo. O sea, Indirecto. que eso puede, claro, en eso estamos continuamente. Esa es la labor que estamos desarrollando. Y eso es en lo que tenemos que seguir. Y hay muchas reuniones que acaban en nada, otras que acaban, vamos a estudiar y acaban en nada, y otras, pues que están yendo adelante. Esperemos que alguna de esas, al final, pues termine en una realidad que es lo que estamos trabajando. José, estamos terminando. Ha sido un placer venir, que podamos hablar tranquilamente, que nos hayas dedicado tanto rato ahora que estamos en fechas navideñas. Y no hemos venido aquí tu despacho. Me imagino que aquí es donde estamos hablando tantas horas hechas, ¿no? Queremos que nos cuentes, nos vamos a ir un poquito a lo personal.
Porque eres de Almadén. ¿Qué significó para ti este nombramiento? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos un poco la historia del nombramiento en sí. Bueno, a lo mejor piensa la gente que el nombrarte es como una especie de premio. Yo no lo interpreto así. La verdad es que contactaron conmigo en varias ocasiones y ya la definitiva fue definitiva porque ciertamente yo creía en el proyecto Mayasa, creía en la viabilidad de la empresa, creía por tanto en la viabilidad de mi comarca porque sabes que he trabajado como teniente de alcalde de mi El pueblo Ayuntamiento del durante ocho pueblo. años, he tenido también algún cargo de responsabilidad durante años en la universidad y también director de la escuela. Es decir, jamás me he escondido, jamás me han asustado los retos y sabía que este era otro nuevo reto de mucha dificultad y que iba a estar expuesto a incluso a críticas. Pero no pude mirar hacia otro lado y dije, acepta este cáliz que te ha tocado y se ha acabado y ayuda a sacar a tu pueblo adelante, ¿no? Con lo que Un Dios te paso vaya concediendo. adelante. Un paso adelante que di y al final, pues lógicamente, te alegras de que sea así. Es un paso de mucha responsabilidad, muy serio, pero que sin lugar a duda, como tú bien dices, lo llevo bien porque me creo un trabajador infatigable, aunque esté feo decirlo. Creo en mis ideas, creo en mis proyectos, creo en los equipos, creo que he sabido hacer equipo en Minas de Almadén y llevo pues de una forma honrada este cargo que para mí es al mismo tiempo que de gran responsabilidad, ilusionante porque está recogiendo los frutos del trabajo de las muchas horas, no solamente en este despacho, sino en las otras instalaciones de Mayasa y Claro, en Madrid. al final, yo como autónomo lo que más odio es el papeleo. A mí me gusta salir, Pues aquí trabajar, hacer fotos. Pues me imagino que estarás rodeado de papeles todo el Aquí yo día. no tengo otra cosa que pantalla, papeleo y teléfono. Yo, Dos, yo, por ejemplo, no podría. tres. Yo no podría, por ejemplo. Este es tu despacho. ¿Le has dado algún toque a la decoración? ¿Has cambiado algún cuadro? Porque hay aquí auténticas joyas, ¿verdad? De la historia de nuestro pueblo. Pues sí, le di un toque diferente Cuéntanos. porque cambié la orientación de cómo estaba anteriormente. Vi que había cuadros bastante interesantes por las instalaciones de Mayasa que las he incorporado al propio despacho. Incluso ahí podéis ver un reloj de cinabrio de mercurio en este caso, muy interesante, de mucha antigüedad, de mucho valor. Veis que tengo aludeles, que tengo frascos de mercurio. No será el de la araña original. Es el original no, porque lo tenemos El original lógicamente, estará en el es hospital. una copia, ¿no? Pero la Claro, verdad es que es un plano tan conocido y de tanto claro. valor que me gustó tenerlo aquí dentro. Y el resto, pues, es un plano antiguo de la dehesa de Castilseras, el de la península ibérica y un plano también muy antiguo de una sección de la mina, ¿no? Con lo cual, pues, también he recuperado algún reloj que otro antiguo que había por ahí porque me gusta una mesa de mucho valor del antiguo consejo, Es del que antiguo consejo. sí que la quiero restaurar, la quiero recuperar del todo. Y bueno, aquí es, como ves, hay detalles de diferentes épocas de Minas de Almadén, pero de un valor, pues yo creo que Incalculable. incalculable, Como la ¿no? historia como la historia Sí, nuestra. porque yo Si es lo que que pretendía era un poco impregnarme, ¿no? Del espíritu de estas épocas, en positivo, lógicamente, pues para proyectar una nueva Mayasa, que en definitiva lo que estamos haciendo. Antes vendíamos mercurio, eso se ya no acabó. podemos hacer nada de eso, tenemos que reinventarnos. Y este reinvento tendría que haberse producido mucho antes, sin lugar a dudas, bajo mi punto de vista. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es Si la buena. dicha es Este, como buena. decía, es un momento de inflexión que puede relanzar la empresa, que puede relanzar la comarca con todo lo que podamos acoger. Y por tanto soy muy optimista, quiero transmitir ese espíritu de trabajo, de lucha, de optimismo a todos los de Almadén, a todos los de la comarca de Almadén, porque yo pienso, como digo siempre, en modo En comarca comarca y que este proyecto, para que sea una realidad, tenemos que contar con la ayuda de todos y cada uno de nosotros. hay que trabajar entre Porque todos. es un proyecto complejo, no es fácil, es un proyecto donde tenemos que colaborar en esa dehesa de Castilseras para que eso sea una realidad y que nos quitemos los malos espíritus del pasado y los malos pensamientos del pasado, porque esto obedece una realidad diferente. Decía el otro día que ha habido planes de reconversión, pero se hacía cuando Minas de Almadén vendía mercurio, cuando tenía riñones Cuando económicos. ingresaba, Ahora es todo al contrario, con lo cual es una situación nueva
y por tanto tenemos que concienciarnos de que esto tiene que ser la vía, la solución y tiene que salir con la ayuda de todos. Pues así, rodeado de tanta historia y en un puesto tan importante en el que estás trabajando tanto, queremos darte la enhorabuena por ese trabajo. Deseamos como más que nadie y como creo que deseará todo el mundo que todo salga adelante. Queremos desearte felices fiestas, ahora que Nosotros estamos. también, si me permites, Sí, desear felices fiestas a todos los que nos vayan a ver y escuchar y, por supuesto, que saben dónde nos tienen, invitarles a que nos visiten cuando puedan para disfrutar estas maravillosas instalaciones, para visitar la dehesa con ese paquete de ecoturismo que esperamos que por fin ya despegue de una forma clara este año y, por supuesto, que nos tenéis aquí para lo que necesitéis, para proyectar futuro, para proyectar optimismo y para proyectar algo muy importante que es realidad. Estamos hablando de realidad y la ayuda de todos, como digo, es fundamental.